Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo cuatrimestre de Sociología de la carrera de Turismo. El tema que vamos a empezar a ver ahora es el primer tema de la segunda mitad del programa. Tiene que ver con lo que se denomina sistemas de estratificación social y con el concepto y las cuestiones que giran en torno a lo que se conoce como estratificación social en una materia como sociología. Lo que podemos hacer en una primera instancia, en un primer momento, vamos a tratar de aproximarnos a una definición de cómo podemos concebir lo que significa la estratificación social. Entonces tomamos como punto de partida, digamos, no es que nosotros seamos partidarios de definiciones cerradas, incuestionadas, sino todo lo contrario, es como una primera definición, como para partir de ahí ordenar un poco esta charla y que ustedes también vayan siendo críticos, ¿no? A la hora de pensar estos conceptos, estas construcciones sociales, ¿no? Porque en definitiva, como ustedes saben, siempre estamos en el mundo de las construcciones sociales. Entonces lo que vamos a decir es que cuando hablamos de estratificación social, nos estamos refiriendo de alguna manera, sabiéndolo o no, a configuraciones, ¿no? Configuraciones sociales, construcciones sociales, que muestran alguna manera o alguna forma en que se distribuye en una sociedad, se distribuyen bienes materiales y simbólicos, incluido también la cuestión de la dominación, ¿sí? Es decir, un sistema de estratificación en general es un sistema de desigualdades, porque justamente lo que plantea es, a partir de algún núcleo articulador, un núcleo que le da sentido a esa estratificación, a ese sistema de estratificación social, lo que se supone es que de alguna manera están distribuidas las desigualdades en una sociedad y también el poder, ¿no? La dominación. Y a lo largo de la historia vamos a ver que existieron algunos sistemas de estratificación que han sido bastante duraderos y bastante clásicos, ¿no? Y que hoy son sistemas típicos a la hora de hacer como un recorrido en cuanto a cómo las sociedades fueron configurando esa distribución de bienes materiales y simbólicos. En general, ustedes van a ver que cuando se habla de estratificación social o incluso cuando se habla de la sociedad, suele ser el triángulo la figura que más la representa, ¿no? En el sentido de que en la cúspide están los menos, que son los que dominan, que son los que acceden y tienen acceso a una diversidad de bienes, siempre insistimos, materiales y simbólicos, y a medida que vamos descendiendo en la pirámide social, el espacio social se ensancha porque cada vez hay más gente, ¿no? En los estratos más bajos o en los niveles más bajos hay mayor número de personas, a diferencia de lo que ocurre en la cúspide, que es donde están los que dominan, las que suelen ser llamadas clases dirigentes, ¿no? Las élites. Así que cuando hablamos de estratificación social o de sistema de estratificación social, o en definitiva de sociedad, en general pensamos en la figura de la pirámide. ¿Por qué decimos bienes materiales y simbólicos? Bueno, porque no solamente se distribuyen bienes materiales como puede ser el dinero, el consumo, el acceso a la cultura, el acceso a cualquier tipo de consumo de bienes materiales que uno va y compra en el mercado, sino que también dentro de esos bienes están los llamados bienes simbólicos que tienen que ver con precisamente bienes culturales, propiamente dichos, tiene que ver con el poder, tiene que ver con lo que después vamos a ver que hace al mundo del estatus, al mundo del prestigio, del reconocimiento social, el acceso a la educación, el acceso a la cultura, el acceso al conocimiento. Entonces, básicamente, esa desigualdad que supone un sistema de estratificación, lo que nos está diciendo es cómo se distribuyen las desigualdades en una sociedad, cómo se distribuye el poder o la dominación en una sociedad, y cuál es el núcleo que articula
ese sistema de distribución de bienes materiales y simbólicos? Es decir, en torno a qué idea, a qué representación, en torno a qué significación se configura ese sistema de estratificación o esos sistemas de estratificación que vamos a ver. Es importante entonces asumir esta idea, ¿no? Asumir la idea de que estamos en una sociedad en donde se distribuyen bienes de manera desigual. ¿Qué entonces supone un sistema de estratificación? Bueno, en primer lugar hay que tener presente que un sistema de estratificación no es algo fragmentado, no es algo aislado, sino que es un conjunto de elementos que están ordenados y están articulados, están unidos en una totalidad. Es decir, el sistema de estratificación es una totalidad, como cualquier sistema, una totalidad de elementos que están ordenados, diríamos que tienen una estructura, y esa estructura está dada por lo que podemos llamar, estamos tomando una definición de Balandier, un texto que no tienen por qué leer, simplemente nos pareció que esa definición estaba buena para partir y empezar a reflexionar y en todo caso a discutir y a desmenuzar la idea, porque expresamente incluye, ¿no?, la cuestión de la dominación, además de los bienes. Esa totalidad que configura el sistema de estratificación es una totalidad que está articulada por un núcleo de sentido, un núcleo articulador. Puede ser un religioso, puede ser la idea de propiedad privada, como vamos a ver, sobre todo a partir del capitalismo con las clases sociales. Es decir, algún tipo de, inclusive, núcleo articulador que bien puede estar referenciando a una determinada cultura, una determinada manera de ver el mundo, ¿sí? Por más que eso incluya bienes materiales. Insistimos con esto. Vamos a ver después, cuando hablemos de estatus, que no necesariamente el estatus está asociado a la mayor posesión de bienes, ¿no? Después vamos a poner algún ejemplo para que esto se entienda. Entonces, en principio, un sistema de estratificación, entonces, decimos que es una totalidad articulada a través de algún principio que define, que le da la característica central, nuclear, a un determinado sistema de estratificación. La otra característica de todo sistema de estratificación es que estamos hablando de una totalidad que no es natural, no es algo que se configura por ley natural o porque opera la naturaleza en ella, sino que se trata de desigualdades que están significadas, que están tratadas, que están representadas desde cierta concepción social. Hay cierto significado social puesto en ese sistema de estratificación, y eso es lo que está representado en el núcleo articulador. En realidad, digamos, invertí las cuestiones, ¿no? El núcleo articulador siempre está presente, pero es el núcleo articulador que define el núcleo a través del cual las sociedades le dan sentido a esas desigualdades, y es lo que hace que la estratificación social no pueda ser entendida como algo natural. Es decir, recuerden que venimos durante todo el cuatrimestre haciendo hincapié y poniendo énfasis en la idea de que lo social en general es un mundo de significados culturales, es un mundo revestido de cierto orden simbólico. No hay ninguna ley natural que permita pensar y comprender lo social, ¿sí? Entonces, el núcleo articulador tiene que ver con, si quieren, el imaginario de una determinada sociedad, las representaciones, las concepciones del mundo, diríamos desde el marxismo, los modos de producción. De ahí surgen, ¿no?, los núcleos articuladores, que en general son núcleos, si se quiere, de sentido, simbólicos, núcleos significantes. Mientras que cuando antes hablábamos de totalidad, en general, por supuesto que esa totalidad está unida, ¿no?, está como entramada a partir del núcleo articulador, pero también lo que queremos decir es que no hay solamente una desigualdad que tiene que ver con el ingreso solamente, que tiene que ver con los bienes simbólicos, sino que absolutamente es una conjunción de bienes de distinta naturaleza, simbólicos, materiales,
Es decir, uno no puede solamente definir un sistema de estratificación o un sistema de desigualdad solamente a partir del ingreso, solamente a partir de la cultura, solamente a partir del poder. Es decir, es una totalidad más articulada a partir del núcleo, pero una totalidad propia del mundo de lo social. Entonces decíamos, un núcleo articulador de una totalidad, no solamente un sistema basado en el ingreso, sino basado en un montón de otras cuestiones, bienes materiales y simbólicos, dijimos. No es el sistema de estratificación social un producto de la naturaleza. No, la desigualdad no es algo que tenga que existir porque la naturaleza así lo dice. Podemos pensarnos como una sociedad de iguales. Tampoco la sociedad de iguales es algo que está escrito en la naturaleza. Es decir, el mundo de lo social, ya sea pensándonos como sociedad desigual o como sociedad igual, siempre es una construcción social. Imagino que ustedes estarán pensando como yo, es que hay construcciones sociales que pueden ser más atractivas que otras, ¿no? Es decir, si nos pensamos como iguales, algunos pueden sentirse más entusiasmados con construir ese tipo de orden social, mientras que otros pueden hacer lo propio construyendo sociedades a partir de la idea de que la desigualdad es algo natural, digamos, ¿no? Entonces, digamos, es importante que vayamos viendo eso. El otro elemento que hay que tener en cuenta es que no hablamos de sistemas de estratificación homogéneos. En general suele haber, producto de los cambios históricos, por ahí Marx diría producto de los cambios en los modos de producción. En general suele darse en momentos en donde las sociedades cambian, por ahí de manera imperceptible, de manera lenta, pero es probable que un sistema de estratificación no solamente coexista con sistemas de estratificación anteriores, por ejemplo, Marx, para referirse al tránsito o a la dialéctica entre los modos de producción, él habla de clases de transición, por ejemplo, para dar a entender que hay clases que por ahí sobreviven en los inicios del modo de producción capitalista. Hay sistemas de estratificación que siguen sobreviviendo y provienen del sistema de estratificación estamental o feudal. Bueno, se supone que en la medida en que un sistema de estratificación se consolide y se generalice, probablemente ese otro sistema de estratificación que perdura del sistema que está transformándose, es probable que termine desapareciendo. Lo que queremos decir con esto es que a veces hay coexistencia de distintos sistemas de estratificación social, aunque, por supuesto, de acuerdo al estadio evolutivo de la sociedad o del mundo, puede haber un sistema de estratificación social predominante, ¿no? Es decir, hoy predomina un sistema de clases sociales, si quieren, en un capitalismo evolucionado como en el que vivimos hoy. Pero también es cierto que por ahí si uno toma algunos textos de Bauman, ¿no? En donde por ahí Bauman se ubica en un capitalismo globalizado, desterritorializado, donde supuestamente los estados-nación han perdido fuerza. Dentro de ese sistema de clases sociales, él entiende que también se puede hablar de una estratificación propia del mundo global, ¿no? En donde el acceso o los comportamientos o las posibilidades no son las mismas para todos, ¿no? Entonces, en un mundo en donde se supone que todo el mundo tiene la libertad de ir y venir por todos lados, él entiende que hay sectores, grupos que tienen la posibilidad de moverse como turistas en el mundo, incluso en el mundo virtual, mientras que otros son considerados, si se quiere, como vagabundos porque van un poco tratando de ver qué pueden hacer, no pueden movilizarse o conocer otros mundos como sí lo pueden hacer ciertos estratos que pueden viajar, que pueden acceder a bienes culturales viajando, incluso navegando por las redes, digamos, ¿no? Entonces uno podría decir que dentro del sistema tradicional, llamémosle, de clases sociales vinculado a la sociedad industrial, está apareciendo una estratificación social que tiene que ver con la distribución de bienes propios de una sociedad global, tecnológica, una sociedad de alta conectividad, ¿no? Es decir, entonces,
Lo que queremos decir es eso, es que en general, producto de los cambios históricos, cambios que por ahí cada vez son más rápidos, más veloces, son más frecuentes, es común que puedan aparecer sistemas o subsistemas de estratificación dentro de un gran sistema con su gran núcleo articulador, como ocurre, dijimos, en este capitalismo global, ¿no? Claramente, el sistema de estratificación que proviene del capitalismo industrial o de la sociedad industrial no necesariamente es el mismo que había a fines del siglo XIX en este capitalismo, en donde hay otros bienes que se han agregado y que son muy demandados, como por ejemplo la posibilidad de viajar, de desplazarse, de comunicarse, de conectarse, ¿no? De moverse en la red. Un poco eso es lo que se está diciendo. Y por último, entonces, lo que tenemos que decir también es que no se trata de un orden estratificado, no supone armonía, ¿no? No supone un orden continuo, un orden inmutable. En general, los sistemas de estratificación, por el hecho de que se trata de sistemas de desigualdades, implica antagonismos, implica cambios, lo cual no creo que sea muy difícil comprender, digamos, ¿no? Es decir, uno no puede imaginar una sociedad desigual permanente, ¿no? Sin que se generen conflictos, sin que se generen crisis, sobre todo a partir de la sociedad moderna, en donde la política pasó a ser un elemento central de la praxis, ¿no? De la praxis orientada a cambiar, digamos, ¿no? Cuando Marx dice la sociología no debe servir solo para comprender el mundo, sino que también debe servir para transformarlo, bueno, de alguna manera hay una idea bien moderna de que la desigualdad social, los sistemas injustos de distribución de bienes, tienen que ser modificados, tienen que ser mejorados, y la única praxis, ¿no?, que permitiría cambiar esos sistemas desiguales es la política, ¿no?, claramente. Vamos a ver entonces ahora los cuatro sistemas sociales, sistemas de estratificación social, que son los que más o menos importa medianamente comprender. Por supuesto que el que nos rige, digamos, o en el que nos movemos hoy, más allá de estos cambios que les dije respecto del capitalismo global en general, si bien puede haber discusiones respecto de cuándo y en qué momento histórico realmente aparecen el sistema de clases, en general, digamos, sin ponernos en exquisitos, que el sistema de clases sociales aparece con el capitalismo, aparece prácticamente cuando la burguesía accede al poder, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Es decir, la sociedad se va transformando porque aparece una nueva clase, más bien ligada a la economía, una clase emprendedora, y a partir de cómo se ordena la sociedad industrial, podemos decir que las clases sociales o el sistema de estratificación basado en clases sociales es propio de la sociedad capitalista, la sociedad industrial. Digamos que este sistema de clases tiene un núcleo articulador, claramente, ¿no? El núcleo articulador podríamos decir que es esta idea de propiedad privada, si quieren, ¿no? A partir de quienes poseen propiedad privada, de quienes obviamente tienen determinados ingresos, qué tipo de ocupación tienen. En general, el capitalismo, la idea básica que le va dando forma a esta configuración del sistema de clases sociales tiene que ver con una cuestión muy ligada a la economía, ¿no? Al mundo de la producción y del trabajo, digamos, ¿no? Entonces, las clases sociales tienen ese núcleo articulador, básicamente, pero claramente tienen algo que por ahí no existe en los otros sistemas de estratificación, que es que la desigualdad está como oculta, ¿no? Está como velada, a partir de la idea de que el capitalismo propone, en términos de pacto social, en términos de constitución de lo estatal, propone una sociedad igual, una sociedad con posibilidades para todos, una sociedad con oportunidades para todos. Es decir,
el relato, digamos, el relato moderno del capitalismo, es un relato que no asume la desigualdad en términos de que, en todo caso, la desigualdad podría ser una situación pasajera o temporal, porque el capitalismo se propone como un sistema de producción de riqueza que va a permitir la movilidad social de los distintos sectores, ¿no? Es decir, no se va, y se va a reconocer, y esto es importante que no me lo olvide, casi como un principio ordenador, que es que todos los hombres son iguales, digamos, ¿no? Es decir, bajo el relato del liberalismo clásico, nadie se atrevería a asumir que el capitalismo propone un orden social desigual, ¿no? Entonces, no hay no hay una sanción de la desigualdad, ¿sí? Después vamos a darle una vueltita de tuerca a esta idea cuando veamos un poco la concepción marxista y, digamos, funcionalista de la desigualdad. Pero básicamente, en ninguna constitución del mundo ustedes van a leer que hay sectores que van a acceder a determinados bienes y otros no, sino que se va a partir de la base, de la idea, de este relato liberal clásico, que va a ser cuestionado y puesto en crisis sobre todo por el marxismo, la idea esta de que hay un Estado que defiende el interés general y que bajo ese orden estatal todos los hombres, todas las mujeres son iguales. Podemos hacer una diferencia también de que cuando hablamos, después lo vamos a ver cuando pasemos más a algunas cuestiones puntuales que cierran estos temas. Entonces, el sistema de clases sociales es el en el que nos encontramos y tiene que ver con esas características que dijimos, ¿no? Un núcleo articulador basado en la economía, en la propiedad privada, por supuesto que de ahí se desprenden un montón de otras cuestiones, pero básicamente es eso. Un sistema de estratificación social del que solo puede dar testimonio, solo puede poner ejemplos un país como la India, por ejemplo, bueno, ha sido el sistema de castas. Bueno, ahora seguimos. El sistema de castas que, insisto, básicamente se ha dado en la India y en algún punto sobrevive, por ahí no con tanta rigidez, pero todavía algunas cuestiones perduran en la India. Es un sistema cerrado donde los distintos niveles sociales prácticamente no tienen contacto entre sí, es un sistema cerrado, no hay prácticamente movilidad, es decir, no está contemplada la idea de que alguien que está en un nivel bajo social pueda ascender y escalar a partir de conseguir mejor empleo, obtener mejores ingresos. Es decir, hay un núcleo articulador profundamente religioso que define que el orden social es un orden inmutable en donde cada uno tiene que estar en el nivel que le tocó, en réplica, digamos, a un orden imaginario, a una cosmovisión religiosa propia del mundo hindú, si quieren, en donde no hay contacto entre las distintas castas y no hay posibilidad de ascenso, no hay mezcla, es decir, hay una desigualdad extrema, importante. Está sancionada digamos, dijimos que si bien no existe, porque ha sido derogado legalmente en la India, es decir, legalmente el Estado hindú no reconoce para su orden social un sistema de castas, perduran, esto que decíamos recién, ¿no? Es decir, coexisten todavía ciertos resabios, si quieren, de un sistema de castas en el marco de un Estado indio que se viene modernizando o ha entrado en el camino de la modernización ya hace bastante. Entonces, esa derogación a veces es una derogación por ley, pero no puede derogar tal vez prácticas culturales que todavía por ahí subsisten, se sostienen, se refuerzan. Otro sistema de estratificación, de desigualdad extrema también, es la esclavitud. La esclavitud es un clásico sistema de desigualdad en donde también la propiedad privada es un núcleo articulador en el sentido de que esa idea de propiedad privada lleva al extremo, ¿no? De que el amo sea dueño de la vida del esclavo.
Se ha dado en Grecia, se ha dado en Roma. Hubo algo en Estados Unidos cuando el racismo estaba en un nivel alto de aceptación, digamos, ¿no? Cuestión que empezó a cambiarse allá por la década de los 60 con las demandas y la organización de los activistas que luchaban por los derechos civiles. Pero digamos que claramente el sistema de esclavitud ya es un sistema no permitido, no admitido. Y también hay por ahí hay ciertos núcleos así, ciertos residuos, ¿no? En países donde ha sido muy fuerte la segregación racial. En Sudamérica colonial también tuvo momentos de vigencia, pero básicamente también, junto con el de castas, son los sistemas en donde la desigualdad es extrema, con alguna diferencia en el caso del sistema esclavista, en donde el amo en todo caso podía, si quería, era una decisión que dependía de la voluntad del amo, podía otorgarle ciertos derechos o hasta la libertad al esclavo, pero en general el núcleo articulador era la propiedad privada, en este caso sobre la vida del esclavo. Cuando veamos, por ejemplo, cuestiones como racismo, monocentrismo, desigualdades, todo lo que se desprende y lo que se juega en términos de prácticas culturales al interior de un sistema de estratificación, después vamos a ver algunos conceptos que están ligados a la idea de estratificación social y a la idea de otras desigualdades que también juegan en términos de relaciones entre las minorías, las mayorías que dominan. Lo vamos a ver después cuando pasemos al siguiente tema y después veremos con algunas categorías de análisis de Elías. Ustedes van a tener la oportunidad por ahí de analizar alguna situación concreta en donde estas cosas se ponen en evidencia. El otro sistema de estratificación, sería el tercero o el cuarto, porque ya arrancamos con el de clases sociales, es el precapitalista, ¿no? Sería el sistema de estratificación social que predominó en la etapa de la Edad Media, digamos. Bueno, ahí claramente también hay una fuerte demarcación entre un estamento y otro. También la movilidad social es prácticamente nula, no quiero decir totalmente nula, porque había situaciones en donde el señor feudal podía otorgarle ciertos derechos a los campesinos, a los vasallos, pero en general el orden estamental, probablemente alguno haya escuchado, básicamente estaba el clero, ¿no? Estaba la nobleza y estaba el campesinado. Era un sistema de estratificación cuyo núcleo articulador era básicamente un núcleo religioso, ¿no? Porque hay un historiador francés, Georges Duby, que para referirse a esto, hablaba del trifuncionalismo abstracto, ¿no? Era un modelo abstracto en donde las funciones de cada estrato tenían que ver con la réplica del orden celestial, ¿no? Del orden divino. La Edad Media fue una etapa profundamente ligada al cristianismo, entonces se suponía que el orden social terrenal tenía que ser como una réplica del orden social divino, en donde el acceso al conocimiento era privilegio del clero, la capacidad de acceder y de tener bienes, caballos, títulos de nobleza, inclusive de hacer la guerra, era de los nobles, con sus ejércitos, señores feudales, nobles y sus ejércitos, y el campesinado, que eran los sectores populares, diríamos hoy, que eran los encargados de trabajar la tierra, cuando el señor feudal les concedía esa tierra para 1 o 2 días por semana trabajarla para su familia, pero tenían que trabajar la tierra, pagar los tributos con las cosechas, pero prácticamente eran analfabetos, no tenían acceso al conocimiento y en todo caso el conocimiento era un bien que solamente lo proporcionaba aquellos que transmitían la verdad, que leían las Sagradas Escrituras en latín, ¿no? Era una sociedad muy, muy cerrada y a diferencia de lo que
de lo que pasa con el sistema de clases sociales, claramente la desigualdad era una desigualdad sancionada. Es decir, se sabía, por eso los estamentos tenían privilegios, ¿no? Leyes, si lo tradujéramos del latín, algo así como leyes privadas. Eran leyes que permitían a cada uno de esos estamentos, y solo a esos estamentos, acceder y realizar y tener ciertos bienes, realizar ciertas prácticas. Entonces, todo el mundo sabía qué privilegios tenía cada estamento. Se los mencioné recién cuando hablé de quienes accedían al conocimiento, quienes accedían a los bienes materiales, quienes podían tener caballos, títulos de nobleza, tierras, ¿sí? Entonces, eso estaba escrito. Es decir, el que era noble sabía lo que podía tener y hacer, el que era parte del clero sabía el poder que tenía y las capacidades y los accesos que tenía, y el que era campesino también sabía para qué estaba en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, es una característica importante de este sistema porque era sancionar explícitamente las desigualdades. Lo contrario a lo que pasaba con lo que pasa con las clases sociales en un mundo moderno en donde supuestamente lo que el mundo moderno buscó a partir de la modernidad fue la emancipación del sujeto respecto de qué, y respecto del orden divino, del orden celestial. Es un mensaje, el mensaje de la política moderna es un mensaje, si quieren, emancipatorio, un mensaje de libertad, ¿no? Como diría Kant, la emancipación de la edad inmadura, ¿no? Para Kant, la filosofía del sujeto era básicamente emancipar al sujeto de las ataduras, digamos, ¿no? Bueno, lo contrario a lo que uno entiende desde el análisis sociológico crítico, a lo que uno entiende que pasa en el mundo real. Es decir, no es un mundo de igualdades, y mucho menos hoy día, cuando el mundo muestra una fuerte concentración de la riqueza, revirtiendo un proceso en donde la desigualdad fue bajando en sus niveles hasta más o menos 1980, cuando empieza otra vez la curva de desigualdad a incrementarse. Hoy vivimos en una sociedad, como diría Piketty, una sociedad mucho más desigual que la del siglo XIX, digamos, ¿no? Vamos entonces a dar algunas cuestiones, digamos, que resumen y que ponen en contexto lo que dijimos recién. El sistema de clases sociales, entonces, lo podemos pensar a partir de las grandes transformaciones europeas que se dan a partir de la Revolución Inglesa y de ahí para adelante la Revolución Francesa, que es un poco esta idea de modernidad que se propone al mundo como un relato emancipatorio, ¿no? Es decir, la modernidad, la ilustración, la racionalidad, la razón, lo mismo que desde la mirada marxista, son propuestas emancipatorias, ¿no? Justamente, por ejemplo, sin perjuicio de que por el lado del capitalismo esa emancipación no haya sido tal, que es lo que justifica a la sociología marxista, si quieren. Pero claramente el relato de la ilustración, a partir de digamos, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, si se quiere, Marcuse. Es decir, hay una crítica a ese relato emancipatorio, Habermas, una crítica a que ese proyecto de la ilustración, que supuestamente nos iba a emancipar del oscurantismo, también llamado el proyecto iluminista, no nos emancipó. Entonces, algunos posmodernos entienden que ese relato emancipatorio y de igualación o igualitario quedó trunco, entonces hay que volver a reconstruirlo, volver a afianzarlo desde un relato que dé cuenta de las nuevas realidades, mientras que otros dicen que no, que ya estamos en otra sociedad y que en todo caso hay que pensar nuevos relatos, digamos, ¿no? Relatos que den cuenta de por dónde pasan hoy las verdaderas desigualdades y en todo caso por dónde pasaría la posibilidad de encontrar una nueva igualdad, digamos, ¿no? Rosan Bayón escribió un libro, La nueva era de las desigualdades, ¿no? Como que son como dos grandes miradas acerca de cómo estamos hoy en términos de desigualdad. Entonces, por un lado eso, ¿no? El reconocimiento de ese punto de inicio, digamos.
La otra cuestión tiene que ver que uno podría, sin caer en esquematismo, podríamos decir que la desigualdad, recordemos que no es natural, una desigualdad que es social, la desigualdad puede ser vista, si quieren, desde una mirada funcionalista. Bueno, para el funcionalismo la desigualdad sería algo como que está bien, como que es necesaria. ¿Por qué? Porque se supone que la desigualdad nos estimula y nos motoriza ¿para qué? Para progresar, para buscar ser mejores, ¿no? Dejando de lado que no necesariamente es así, que no necesariamente el mérito funciona como uno lo piensa. Entonces, los funcionalistas en general dicen que la desigualdad ayuda a que la sociedad se mantenga ordenada, porque pareciera que hay como un principio que motoriza la necesidad de progresar para ir justamente ascendiendo en la escala social. Mientras que la visión, si se quiere, marxista, justamente diría que la desigualdad lo que hace es profundizar las asimetrías, favorecer a los sectores dominantes, porque no está comprobado que hay oportunidades para todos y que todos podríamos mejorar a partir de esas oportunidades igualitarias, ¿no? El mérito no necesariamente funciona de manera como dicen los funcionalistas o los liberales. Son como dos visiones, una que justifica la desigualdad y que la considera que es buena, porque, insisto, nos pone en querer superarnos, digamos. Si quieren, es cierto, hemos conocido nosotros etapas en la propia historia argentina en donde hubo una movilidad social ascendente, importante, donde los hijos de los inmigrantes llegaron a ser profesionales universitarios, ¿no? Pero estamos hablando de un momento de la historia en donde hubo una necesidad de legitimar cierto pensamiento o cierta idea de nación. Había que terminar de darle forma al Estado Nacional. Entonces, en ese tiempo, lo público, la idea de la educación pública, era un valor para la élite liberal de la época, pero claramente podemos entender que hoy el mundo no parece mostrar esto que dicen que piensan los funcionalistas, ¿no? En general uno puede pensar que la situación de desigualdad y de pobreza se reproduce, que no es fácil romper el círculo de la pobreza. Bueno, en términos de aportes teóricos, que después vamos a ver algo, en general los aportes de Marx y Weber son los que marcaron el camino. Volvemos a esta idea de los clásicos, ¿no? de quienes marcan el camino, reflexionando y teorizando sobre estos temas. Aunque también hay algunas cuestiones interesantes, un poco cuando antes hablábamos de que en el relato de la sociedad capitalista está esta idea de que el capitalismo ofrece una oportunidad para poder igualarnos y para poder todos acceder a todos los bienes. Bueno, un referente de esta idea, que sería contraria al socialismo marxista, digamos, probablemente alguno de ustedes escuchó el nombre, serían la de los socialistas utópicos, ¿no? San Simón, básicamente, en donde justamente el relato de los socialistas utópicos, pensando en que el hombre un hombre igual a otro hombre, bueno, entendían que el capitalismo justamente era lo que iba a permitir eso, en el sentido de que la ciencia, ¿no? El conocimiento, la posibilidad de administrar mejor los asuntos humanos, iba a terminar, fíjense qué paradoja, ¿no? Iba a terminar, como decía San Simón, haciendo desaparecer las desigualdades, es decir, se iban a eliminar las clases sociales, producto del progreso capitalista. Bueno, claramente eso no es así. Recién dijimos que hoy el mundo, si ustedes piensan en trabajos como el de Tomás Piketty, Branko Milanovic, es decir, el mundo no muestra que vayamos hacia sociedades más igualitarias, sino que lo que está mostrando es justamente lo contrario, en un estadio de desarrollo capitalista imprevisto o inimaginado, digamos, ¿no? Bueno, digamos, Marx y Weber y en algún punto San Simón han sido los primeros en pensar este tema de las clases sociales, algunos con miradas más escépticas, como el caso de Marx, por ejemplo.
a no ser que la política intervenga en esa desigualdad o en mejorar o en terminar con la desigualdad, o en el caso de San Simón, esto de confiar en el progreso capitalista. Algunas cuestiones que tienen que ver también a veces con el lenguaje cotidiano. En general, cuando se habla de clases sociales, no es lo mismo que hablar de estratos. Es decir, cuando hablamos de estratos, y eso ustedes lo van a sentir mucho lo van a sentir mencionar mucho cuando se leen informes estadísticos, informes, por ejemplo, del INDEC. En general, un estrato es un nivel, si quieren, dentro de ese sistema de estratificación, puede ser algún nivel que está determinado por algún tipo de variable. El estrato de los de mayores ingresos, el primer decil, el segundo decil, el primer quintil, el segundo quintil. Es decir, estratos, niveles de desigualdad en torno a una variable, a la variable ingreso, a la variable ocupacional, ¿sí? A quienes acceden a la industria cultural, a quienes son propietarios. Pero en general, clases sociales tiene más que ver con este tipo de nivelación, pero también incluye otras cuestiones que tienen más que ver con pensar a las clases sociales también como agentes, como actores unificados, actores con capacidad de movilización, actores básicamente políticos, actores que se identifican o en torno a una problemática se identifican como miembros de una determinada clase social. Entonces, el estrato es un término más que tiene más que ver con el tratamiento de las clases sociales en cuestiones estadísticas, en cuestiones cuantitativas, en operaciones estadísticas. Y cuando hablamos de clase social, interviene más todo esto que estaba en la definición que dimos al comienzo, ¿no? La cuestión de el acceso a bienes materiales y simbólicos, pero también las relaciones de dominación al interior de un sistema de estratificación, ¿no? O al interior de un determinado orden social. Hay una cuestión que sigue abierta, que es tema de la sociología de hoy, esto de hasta qué punto el concepto de clase social sigue siendo un concepto útil, ¿no? ¿Producto de qué? Bueno, producto de que la sociedad industrial no es la misma que la sociedad en la que estamos hoy, una sociedad tecnológica, una sociedad del capitalismo 4.0. Es decir, hay autores que entienden que el concepto de clase social típico, ligado al mundo industrial, ligado a la idea de la clase obrera, de la clase capitalista, es decir, como que ha sufrido modificaciones, tanto en términos, sobre todo en términos de clase social, pensándola como agentes de cambio, agentes sociales. Bueno, hay cuestiones ahí que no las vamos a desbrozar, ni mucho menos, pero el concepto de clase social es un concepto sobre el cual se sigue analizando, se sigue teorizando, porque todavía no se puede hablar de que haya una teoría de las clases sociales, ¿sí? En línea con los aportes de Marx y de Weber, las clases sociales hoy siguen siendo objeto de estudio, de análisis, de reflexión, de teorización. ¿A partir de qué? A partir de que la estratificación, los núcleos articuladores, si se quiere, de esos sistemas de estratificación, están empezando a cambiar y porque estamos en momentos de cambios, de crisis, en donde hay coexistencia, ¿no? de distintos sistemas a partir de, por ejemplo, este ejemplo que yo les ponía de Bauman, ¿no? Y porque además hay otras desigualdades que interfieren, que operan, que son parte de estos sistemas de estratificación social. Es decir, hay otras demandas de igualación, demandas de equidad, que no tienen que ver con la dominación, que no tienen que, o tienen que ver, pero tienen que ver con la dominación a un nivel, si se quiere, no estatal, ¿no? O además de los niveles estatales. Lo que decimos es que las clases sociales ya no son los únicos agentes políticos, los agentes transformadores, sino que uno puede ver hoy, y ponemos siempre el caso del colectivo de mujeres, ¿no? Que aparecen estos nuevos colectivos que son también agentes de cambio, agentes de transformación, pero que no necesariamente son clases sociales, ¿no? El movimiento colectivo de mujeres, en general, es
un sector de la sociedad, en este caso cuya identidad está dada por su condición de ser mujeres, por su condición de sentirse